Y hoy vamos a tener con nosotros a otro pastor invitado de Estados Unidos, pues queremos ver la opinión de pastores que residen en Estados Unidos y que nos puedan arrojar luz sobre lo que hemos compartido en el pasado de la decadencia moral y espiritual de Estados Unidos y cómo esta decadencia y esta degradación nos afecta a nosotros aquí en Puerto Rico, pero también está afectando al mundo entero por haber sido la nación americana en su mayoría de valores judeo-cristianos. Y yo quiero pedirle a mi esposa que brevemente introduzca a nuestro invitado de hoy y comparta un poco de su biografía para que ustedes, nuestros amigos que nos acompañan hoy, puedan conocerlo mejor. Adelante, pastora. Amén. Amados hermanos, tenemos como invitado especial al pastor Neil Silverberg, que nació en 1953 y se crió en un hogar judío, con padres judíos, en Filadelfia, Pensilvania. Y durante su adolescencia, luego se mudó a Miami, Florida, donde por primera vez escuchó del Evangelio de Jesucristo de la boca y testimonio de su hermano llamado Perry, quien fue salvo y liberado del uso de drogas por el poder del Espíritu Santo. Y luego de ver esa transformación que él vio como hermano en su hermano, esto ocurrió en 1971, Neil rindió su vida al Mesías Jesús y de inmediato él sintió el llamado, un llamado a trabajar para Dios y comenzó a prepararse para eso. Y 4 años luego de haber atendido por esos 4 años una primera iglesia en Miami, en Beach, se convirtió en el pastor principal de esa misma iglesia. Desde entonces, el pastor Neil ha estado sirviendo en funciones ministeriales, pastoral, en diferentes iglesias. Durante más de 40 años, amado, de su ministerio ha podido desarrollar su llamado pastoral como maestro, predicador de la palabra, también ayudando a los ministerios y formación del carácter de siervos de Dios y pastores. Y tengo que decirte también que ha escrito 4 libros. Su más reciente libro publicado es Shadows and Substance, en el cual él trata sobre la verdad de las raíces judías, porque él es judío, y sobre la verdad del creyente cristiano. Además tiene otro libro, From the Fall to the Flock, que describe el proceso de lo que es la verdadera vida eclesiástica. Tiene un tercer libro, se llama New Covenant Life, que trata sobre el poder de vivir día por día bajo el Nuevo Testamento. Y el primero que escribió, que se llama For Truth's Sakes, trata sobre la importancia de restaurar la pasión por la verdad en el pueblo de Dios. O sea que hoy tenemos a una persona, además de que ha tenido una trayectoria, está viviendo allí en Estados Unidos y conoce profundamente a la luz de la palabra lo que está ocurriendo en este tiempo postrero. Dios te bendiga. Así que sin más preámbulos, tenemos como invitado al pastor Neil Silverberg, como dijo mi esposa, y también en la traducción a nuestro hermano pastor Oscar Frías desde la Florida, quien también estuvo con nosotros recientemente, más o menos en línea con el tema de hoy. Aunque el tema de hoy le pusimos Vivimos en tiempos peligrosos de apostasía, basado en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, al cual voy a hacer referencia en este momento. Mire lo que dijo el apóstol Pablo con relación a los días que estamos viviendo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué van a ser tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, hombres ingratos, impíos, hombres que no tendrán afecto natural, que serán implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Mire, escuche esta,
amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrán algunos apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. Y termina diciendo el apóstol en este versículo, a estos evita. Amén. Pues vamos a comenzar con las preguntas que tenemos para el tema de hoy y vamos a preguntarle al pastor Neil con la traducción del pastor Oscar, ¿qué dice el apóstol Pablo sobre cómo serán los posteros días según lo que leímos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5? That's a very important question for this hour. Es una pregunta muy importante para el tiempo en el que estamos viviendo. First of all, let's put things in perspective. Primero pongamos las cosas en perspectiva. The twin letters of Timothy, 1st and 2nd Timothy, Las dos cartas de Timoteo, primera y segunda de Timoteo, are commonly referred to as pastoral epistles. se refieren como epístolas pastorales. And that's interesting Y eso es because algo interesante, those two books contain some of the most powerful prophecies in the whole Bible. esos dos libros contienen dos de las profecías más importantes, más poderosas en toda So la if we're going Biblia. to pastor people properly, Así que si vamos a pastorear a la gente correctamente, then we have to prepare them for the last days. tenemos que prepararlos para los tiempos finales. And that's what Paul's doing. Y eso es lo Because que I el don't- apóstol Pablo está haciendo. I'd also remind you that 2nd Timothy is the last book that Paul ever penned. Y quiero recordarles que segunda de Timoteo es la última carta que Pablo escribe. Some believe it was weeks after this letter was written that he was killed. Muchos de los eruditos creen que solo semanas más tarde de haber escrito segunda de Timoteo, Pablo murió. And since the book of 2nd Timothy ends with this powerful prophecy, Y el hecho de que Important. la segunda carta a Timoteo termine con esta exhortación tan importante, nos enseña. now the question is what does the Apostle Paul say the last days will be like? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos dice entonces acerca de los últimos tiempos? And he gives us a very definitive description of the last days. Y nos da una descripción muy definitiva, muy exacta de los tiempos finales. Says things that you only need to open up your newspaper today to understand. Dice cosas que si usted abre el periódico el día de hoy, las noticias hoy, usted las puede entender. So these are important words for us to understand if we're going to have an upright and proper understanding of the last days. Entonces, estas son palabras que tenemos que entender si vamos a No, tener un entendimiento correcto acerca de no, los sí. tiempos finales. Someone might say these things always characterize human societies. Alguien puede decir, bueno, este tipo de cosas siempre han pasado en las sociedades humanas. Y hasta And- cierto punto and- eso es verdad. And that's true. But what Paul seems to be saying Pero lo que Pablo aparentemente está diciendo is that the degree of wickedness es que el grado de maldad will be unparalleled in the last days. va a ser sin paralelo en los tiempos finales. That the closer we get to the second coming, Que mientras más cerca estemos de la segunda venida de Cristo, the more wicked human society becomes. la mayor maldad va a haber en la sociedad. So I would challenge all the leaders that are listening to my voice, Entonces Christian leaders today, yo les digo a todos los líderes cristianos que están al alcance de mi voz, it is critical that we understand that we are living in the last days. que creo que es crítico que entendamos que estamos viviendo en los tiempos finales, Characterized by increasing wickedness. caracterizados por un incremento de la maldad. And this will only get worse as the time goes on.
Y esto solo va a empeorar a manera que el tiempo va pasando. We're seeing wickedness in the earth on a scale unparalleled. Estamos viendo maldad y depravación en la tierra a un nivel que no se había visto antes. And as the Lord's coming draws near, it's not going to get any better. Y a manera que el Señor se acerca, eso no va a mejorar. You know, I'm reminded of the First World War. Y yo me acuerdo de la Primera Guerra Mundial. Esto me recuerda a la Primera Guerra Mundial. You know, many said that the 20th century would be a century of peace. Y la gente decía que el siglo XX iba a ser el siglo de la paz. And yet it became the most bloodiest century in the world. Y lo que resultó fue en el peor siglo de más derramamiento de sangre que ningún otro. So we need to study and be clear on what Paul's prophesying about the last days if we want to be biblical. Entonces, si vamos a ser bíblicos, tenemos que tomar en serio y estudiar bien lo que Pablo está profetizando acerca de los tiempos finales. Amados hermanos, qué poderosa es la palabra de Dios. Cómo miles de años antes se nos describe, se nos avisa y alerta cómo serían estos postreros tiempos. Por eso yo quisiera que Pastor Neil nos dijera, yendo más profundo, ¿verdad?, a eso específico que se nos está diciendo, qué va a caracterizar o qué está caracterizando ya estos tiempos postreros. It's very important that we go deeper. Es importante que vayamos más a fondo. Let me start by saying Déjeme comenzar diciendo, many of us would think that this verse should read this way. In the last days, and some translations say grievous times. ujú. En algunas veces cuando lo leemos, en algunas Biblias dice tiempos peligrosos o tiempos que causan dolor. Others say terrible times. Otros dicen tiempos terribles, But I prefer the term perilous times. pero yo prefiero la palabra tiempos peligrosos. And we would think that after Paul tells us that the last days will be characterized by peril, Y Great nosotros peril. pensaríamos que cuando el apóstol Pablo nos dice que los tiempos finales se van a caracterizar por peligro, he would describe the peril this way: él iba a describir el peligro de esta manera. nuclear proliferation, Proliferación nuclear or war with China, o guerra con China or the invasion of Ukraine, o la invasión de Ucrania or even the political divisiveness. o inclusive la división política. Now, these things certainly can be part of the last days and the peril. Ahora, definitivamente estas cosas pueden ser parte de los peligros que existen en el tiempo final. So I'm not negating those things. Así que no estoy negando estas cosas. But that's not what Paul says when he describes the last days. Pero esto no es el énfasis de Pablo cuando describe los tiempos finales. He says, in the last days, perilous times will come. Él dice que en los tiempos finales, tiempos peligrosos van a venir, For men shall be lovers of self. porque los Lovers hombres of serán pleasure. amantes de sí mismos. And he begins to describe the dissolution of human characters. Y comienza a describir la desilusión, la destrucción del carácter moral del ser humano. In other words, Paul clearly says that the last days will see an increase of human destructive characteristics. Entonces, Pablo dice que en los últimos días el peligro viene por esta decadencia del carácter moral en los seres humanos. Now, let's not forget that Paul was writing these words 2,000 years before our day. No nos olvidemos que Pablo está escribiendo estas palabras 2000 años antes de nuestro tiempo. And he was living in the Roman Empire, Y estaba viviendo en el Imperio Romano, which was a cesspool, a moral rot and decay. que en sí mismo era un centro de decadencia moral terrible.
In fact, do you know what destroyed the Roman Empire? En realidad, ¿usted sabe cuál fue la razón que el Imperio Romano se desplomó? It was not destroyed from without, No fue destruido por fuera, but from moral rot within. pero fue destruido por la decadencia moral interna. One author Un autor, commenting on the destruction of the Roman Empire en said comentando this, acerca de la caída del Imperio Romano, quote, dice, Rome began to face many problems Roma comenzó a tener muchos problemas that together allowed the fall of the Roman Empire. que conjuntamente hicieron que cayera el imperio. And listen to this. Y escuche esto. He said the three main problems that caused Rome to fall were number one, Los problemas principales que causaron la caída de Roma fueron, número uno, invasion by barbarians. invasión de los bárbaros. Number two, an unstable government. Número dos, un gobierno inestable. And number three, pure lawlessness and negligence. Y la tercera es una total falta de ley, de moral. This is what characterizes the Roman days. Y esto es lo que caracterizó a los tiempos romanos en su caída. But fast forward 2,000 years, Ahora vamos a venir 2000 años más tarde, that though there are similarities to Rome, que aunque hay muchas similaridades con Roma, wickedness is increasing on an unparalleled amount. la maldad en nuestros días ha crecido a un nivel sin paralelo. We are seeing an increase of it throughout human society. Y lo estamos viendo, este incremento a través de todas las sociedades humanas. And sadly, leading the way Y lastimosamente en la punta, liderando, is the United States of America. están los Estados Unidos de Norteamérica. We have fallen Hemos caído into far more wickedness today. Hemos caído en mayor maldad inclusive que Roma. I recently said to someone, Recientemente le dije a alguien, my Jewish grandmother, mi abuela judía, if she was alive, si ella could estuviera not viva, understand no podría entender that it was legal in America que es legal en los Estados Unidos for a man to marry a man que un hombre se case con un hombre and a woman to marry a woman. y que una mujer se case con una mujer. No lo entendemos. There's no way she could wrap her brain around that. No hay forma que ella lo pudiera aceptar. So as we near the last days, Así que a manera que nos acercamos a los tiempos finales, the moral rot in America will increase. La decadencia moral en América va a incrementar. Tremendo lo que está expresando el pastor Neil con la traducción de Oscar y ciertamente haciendo ese recuento histórico de lo que pasó en Roma y aún describiendo los peligros de bombas nucleares y los conflictos bélicos que tenemos. No se compara a la decadencia del carácter del hombre de los tiempos posteros. Saludos, somos los pastores Roberto Bonilla, Lizy Cintrón. Esperamos que estés siendo edificado con nuestros programas y si quieres continuar recibiendo recursos y enseñanzas de nuestro ministerio, te invitamos a seguirnos. Síguenos en Facebook bajo el nombre Iglesia Adoradores de Cristo o en Instagram bajo iglesia.adc o también en YouTube bajo Iglesia Adoradores de Cristo y tienes una nueva opción de podernos seguir también en estas nuevas redes sociales. Recuerda que es un tiempo de estar alerta, de fortalecer nuestra vida espiritual y nutrir nuestra mente con la poderosa palabra de Dios. A través de estos medios podrás ver predicaciones, transmisiones en vivo, noticias de eventos de actualidad y contenido digital que van a edificar la vida tuya y la vida de toda tu familia.
Damos gracias a Dios porque estás pudiendo sintonizar todos estos programas y oramos para que Dios te bendiga, te fortalezca y te lleve al cumplimiento de su perfecta voluntad. Dios te bendiga. Ahora vamos a la tercera pregunta, que dice, ¿qué tipo de peligros vamos a enfrentar en estos días postreros? We have a description of this, which was read by Pastor Robert. Teníamos la Of what will descripción de esto que la leyó el pastor Roberto. And again, there's no mention of nuclear war or external wars, but we can Y- expect those things to happen because other places in Scripture speak of it. Y aunque Pablo no habla específicamente de guerra nuclear o de guerras externas, sabemos que hay otras profecías que sí hablan acerca de estos problemas, pero Pablo específicamente, And I speak partially in regards to the war in Israel, y ahora yo hablo parcialmente en cuanto a la guerra en Israel, which began October 7th. que comenzó el 7 de octubre. And we don't have time to go into all the significance of that, No voy a entrar en toda la importancia de esto, but there's multiple prophecies pero hay múltiples profecías. regarding Israel becoming. One is Zechariah 14, where God says, I will gather all nations to battle against Jerusalem. Y no voy a entrar en el detalle, pero hay varias profecías en la Biblia donde habla acerca de que todas las naciones se van a reunir, se van a juntar para hacer guerra contra Jerusalén. So certainly we'll see an increase of war and Así que conflict. definitivamente vamos a ver un incremento de la guerra. And under the present administration, we've only seen wars increase. Y bajo la administración presente en los Estados Unidos, solo hemos visto la guerra incrementarse. But again, what Paul stresses in 2 Timothy 3, first 5 Nuevamente, verses, lo que Pablo apunta, el énfasis de Pablo en segunda de Timoteo es el carácter moral o la decadencia moral. is that there will be an increase of human wickedness on an unparalleled scale. Y es nuevamente esta maldad en la raza humana de una manera que no tiene precedente en la historia. We are seeing new forms of wickedness arise. Hemos visto emerger formas nuevas de maldad, cosa que no se había visto antes. Sexual perversion on a Perversiones scale sexuales never experienced, que nunca se habían visto. and other forms of perversion Y aún increase in the land. Otras so- formas de perversión surgir. And so the church has a duty to pray and to Entonces la prepare iglesia itself for tiene, battle. la iglesia necesita orar y estar preparada para este tiempo. But let me give a ray of hope. Pero déjeme Even darle though- un rayo de esperanza. Even though this characterizes the last days, Aun Paul's cuando esto prophecy. caracteriza los tiempos finales, It's interesting that almost every major revival that's happened in the Western world es interesante que casi todos los avivamientos que han ocurrido en el occidente was experienced moral decay on a scale previously not known before God moved powerfully. ocurrieron en tiempos cuando la maldad y la decadencia moral había incrementado grandemente. So we don't have to throw up our hands Así que no tenemos que levantar las manos and say, Paul prophesied this would happen. y decir, Pablo profetizó que esto iba a ocurrir There's nothing for us to do. y no hay nada que se pueda hacer al respecto. The church must repent La iglesia se tiene que arrepentir of its own sin de su propio pecado and pray y orar
and turn from her wicked ways. y apartarse de sus malos caminos. You know, they took prayer out of the public schools. Sacaron la oración de las escuelas. And some pastor asked me once, Una vez un pastor me preguntó, do you want to see prayer restored to the school? ¿tú quieres ver la oración restaurada en las escuelas? I said, yes, but first I'd like it restored to the church. Le dije, sí, pero primero quisiera verla en las iglesias. And so the peril we faced, but Paul is very clear. He Así que el peligro que estamos delineates the moral rot es el decaimiento moral that we will face in these last days. que vamos a experimentar en estos tiempos. Tremendo. Así que sin nada más, ya no queda más tiempo para más, pero tal vez le podamos dar una segunda parte a este programa para expandir más en lo que él ha compartido, y se nos quedó también la última pregunta y otras cosas que han surgido en términos de inquietudes durante la enseñanza. Así que les recordamos que nosotros somos los pastores Roberto Bonilla, Lizzy Cintrón, Dios te bendiga. que somos los pastores de la Iglesia Adoradores de Cristo, y que este es su programa Unidos y Preparados. Gracias por sintonizar ABC TV. Si desean una copia en audio del mensaje de hoy en su versión completa, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. Si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lizzy Cintrón, puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org. I Love You Lord Home Center es una institución enfocada en brindar un hogar seguro y saludable para personas de la tercera edad o con necesidades especiales. Tenemos más de 23 años de experiencia dando un servicio distinguido por el trato humano y la preocupación genuina del bienestar de nuestros residentes. Te cuidamos porque te amamos. Contáctanos al 787-720-4597 o al 787-720-4020. Estamos ubicados en Piedras Blancas, Guaynabo, Puerto Rico.